En las elecciones pasadas, muchos partidos políticos se quejaron del Jurado Nacional de Elecciones. Consideraban que Jorge Salas Arena estaba haciendo uso y abuso del voto doble, el voto dirimente, por cuanto el pleno del jurado carecía de un miembro más que era representante precisamente del Colegio de Abogados de Lima, para que de esa forma puedan completar el quórum correspondiente. Y se le acusa a Jorge Salas Arena de haber afectado, por ejemplo, a partidos como el APRA, como Perú Nación y como el propio PPC, que se vieron impedidos de postular. Y es así que hay muchas bancadas en esos instantes que están apelando a una reforma del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, además creando dos salas supremas para que puedan definir en última instancia lo que el jurado podría definir en la primera. Esto además se suma al hecho del descontento político que tiene Fuerza Popular. ¿Cómo es que consideran se vieron afectados en la elección cuando perdieron frente a Pedro Castillo, frente a Perú Libre, por cuanto el Jurado Nacional de Elecciones no quiso darles la razón en el tema del presunto fraude que ellos habían denunciado y que hasta el momento, por cierto, sostienen que habría existido? Estamos aquí en los estudios de Vez Cable en este momento para conversar con el miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Willy Ramírez, precisamente el último que se incorporó al pleno del jurado como representante del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Ramírez, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien. Muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. La preocupación, ¿por qué se genera dentro del jurado cuando vemos a un Congreso que ciertamente tiene facultad constitucional de rehacer reformas, de mejorar o de modificar ciertas situaciones establecidas, como el caso de la composición del Jurado Nacional de Elecciones? Bien, nuestro Jurado Nacional de Elecciones está actualmente compuesto por el mandato constitucional por un representante de cada sector. Uno del Poder Judicial, de la Corte Suprema, otro del Ministerio Público, otro por el Colegio de Abogados de Lima, otro por las facultades de Derecho de las universidades públicas y el último por las facultades de Derecho de las universidades privadas. Estamos viendo que es uno por cada sector. No hay dos, no hay tres por cada sector. Lo que le da digamos, cierto contrapeso, ¿no? Ya. Pero si le vamos a añadir a cada sector más representantes, los otros sectores, entre comillas, van a quedar en desventaja. Y ojo, yo he sido elegido por el Colegio de Abogados de Lima porque así lo establece nuestra Carta Fundamental. Pero se propone que sean 3 abogados elegidos por todos los abogados del Perú. Entonces, ahí hay que hacerse la gran pregunta: ¿cuántos colegios de abogados hay en el país? Son más de 30. ¿Cuántos agremiados tiene cada colegio? Hay uno, como es el de Lima, que tiene más de 90.000. Y el último colegio que se acaba de crear es el Colegio de Abogados de Lima Este, que me parece que tiene 60. Entonces, merecen el mismo tratamiento o el mismo trato un ente profesional con más de 90.000 agremiados que otro que tiene 60. La lógica podría ser un trato equitativo para todos, que también son abogados, claro, y merecen tener la presencia en el jurado. Sí, pero hay otra propuesta dentro de esta macropropuesta, si se le puede llamar así: que la elección sea por la Junta Nacional de Decanos, porque no hay un colegio de abogados del Perú. Ya, pero doctor Ramírez, a ver, entiendo lo que nos está explicando en la parte técnica de la composición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, para aterrizar un poco más el tema, ¿en qué afectaría que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones pase de 5 a 7 miembros? Yeah. ¿Por qué esto termina siendo algo malo y no algo bueno, entendiéndose que habría más pluralidad de voces? ¿Por qué? Porque los abogados resultarían siendo 3. O sea, un juez, un fiscal, 3 abogados, un decano de las universidades públicas y un decano de las
universidades privadas. Estamos hablando de 3. ¿Ya no habría equilibrio? No. Ojo. Ahora, si hay 2 salas que son de 3, una de las 2 salas va a estar conformada o por 3 abogados o por 2 abogados. Entonces, no va a haber un equilibrio en el funcionamiento. Pero la lógica también nos lleva, por ejemplo, a decir, si hay otras instancias superiores y la última voz la tiene hasta el momento como está el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones como última instancia, si hay otras instancias que corrijan lo que dice el Pleno, eso podría ser favorable para la democracia. Y no hubiera pasado lo que sucedió con el APRA, con el PPC y con el Partido Perú Nación y con tantos candidatos que quedaron fuera de carrera por decisión del Pleno. A ver, eso es una gran mentira. Una gran mentira. Nunca se ha afectado la doble instancia. En el tema de las organizaciones políticas, la primera instancia es el registro de organizaciones políticas. La segunda instancia es el Pleno. En el caso de las suspensiones y de las vacancias, la primera instancia es el Consejo con C municipal o el Consejo con S regional. La segunda y definitiva es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En un proceso electoral, la primera instancia son los jurados electorales especiales. La última o segunda y definitiva instancia es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. No permitamos que nos engañen. Siempre ha habido doble instancia. Ahora, no hay ningún colegiado supremo con 3 miembros. Ese es otro detalle. Entonces, vea el despropósito que hay. 2 salas supremas con 3 miembros cada una. ¿Qué pasaría si la sala A o la sala 1 resuelve de una manera y la sala B o la sala 2 resuelve de distinta manera sobre una misma materia? Habría una contradicción. ¿Y dónde quedaría la instancia del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? El Pleno es de 5 precisamente porque es una suerte de sala suprema electoral. Ese es el espíritu de la Constitución. Ahora, ¿en qué parte de la Constitución, por ejemplo, queda establecido que el Tribunal Constitucional tiene salas o que el Poder Judicial tiene salas? Eso queda ya en su organización, en su ley orgánica y en las normas de organización interna, no en la Constitución. ¿Quieren hacer una especie de poder judicial en el Jurado Nacional? Sí, pero en la Constitución, cuando no es lo que corresponde. Claro, eso pareciera un poder judicial paralelo. Es una norma con nombre propio, ¿Cuál es el nombre? Descabezar o tomar el control del sistema electoral. Y lo digo así, tomar el control del sistema electoral. Mientras hay un ala, radical por cierto, que insiste con su asamblea constituyente, hay otra ala, radical también, a su manera, que quiere tomar el control del sistema electoral peruano y es algo que no se puede ni se debe permitir. Porque la Constitución es clara. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es el que administra la justicia electoral de manera exclusiva y excluyente. ¿Y por qué no se podría considerar que hay más instancias, mejor filtro y mejor calidad de decisión final del Jurado Nacional de Elecciones? En todo caso, ¿ya? Que sean de 7 o de 9 como es en otros países. Hay algunos países en donde inclusive tienen hasta 13 miembros. Ya, ¿cuál es la oposición exacta que tiene el Jurado Nacional de Elecciones frente a ese tema de reformas? Ahora, que de 5, como es hoy, vamos a pasar a ser 3. ¿Por qué? Porque la sala va a ser de 3. Tendría que ser de más. Siempre de 5, que es una sala suprema. Y ojo, el TC es 7. Ese es 1. 2. Se habla también de los jurados electorales descentralizados permanentes. Cuando hay una elección general, que es en donde menos jurados electorales especiales se implementan, son 60.
En las últimas elecciones regionales y municipales han sido 93 jurados electorales especiales. Son más de 120 millones que se tendrían que gastar. Y ojo, el Congreso tampoco tiene iniciativa de gasto. Ahora, lo último que dicen es, no, eso ya lo regula ya el propio jurado dentro de su presupuesto. Nos acaban de recortar el presupuesto para el año que viene, para este año, pero en más de 9 millones. En esas condiciones que estamos viendo la situación política del país, ¿el control sería para qué? ¿Para que manipulen las elecciones? Desconozco cuál es su interés. Pero si quieren controlar el sistema electoral, ¿por qué? Porque el ala radical de la izquierda o los de la derecha, ¿qué es lo que quieren ellos? ¿Que el Jurado Nacional se mueva al son de la canción que ellos cantan? Siguen con el discurso, por ejemplo, del fraude. Sí, hasta el día de hoy. Mire, yo no podría opinar sobre algo que yo no conozco. Ejemplo, no sé, pues, neuropsiquiatría. Soy un ignorante del tema. Si yo, por ejemplo, fuera congresista y a mí me asignan a la Comisión de Salud, yo sería un cero a la izquierda, porque no conozco del tema. Pero los entendidos, que son los observadores electorales, tanto de nuestro país como del extranjero, que ven todos los días estos temas, ya se han pronunciado. Y han felicitado al país por las elecciones limpias y transparentes que se han llevado a cabo. Ojo. Y a eso sumamos, doctor Ramírez, quiero agregar el hecho, para que le quede clara a la población que de repente también sigue creyendo que es un tema de fraude, que Jorge Montoya, el congresista de Renovación Popular, presidió una comisión investigadora del presunto fraude. Y sus conclusiones realmente no existen, porque tampoco arriban a ningún hallazgo que terminen finalmente por confirmar la existencia del supuesto fraude. Ni esa comisión logró determinar lo que denuncian. A lo que iba. ¿Se han presentado irregularidades? Sí. No se puede negar. Sí. Y está en los informes. Pero son las irregularidades comunes que se presentan en cada proceso electoral. Son, no sé si llamarle cotidianas. Y es lo que los propios observadores dicen, sí, se han presentado, que no se abrió a una determinada hora, que no, por ejemplo, hubieron rampas para los discapacitados, que a una mujer gestante le hicieron hacer cola, entre otras cosas. Ahora, los informes están ahí, son de acceso público. Entonces, no entiendo, o no se entiende, mejor dicho, cuál es el interés. Pareciera que son normas con nombre propio, porque, como usted muy bien dijo al inicio de este programa, hay cosas mucho más urgentes. Ejemplo, el adelanto de las elecciones que se han encargado de descartar, de descartar. Sí, eso está bastante claro, porque entonces, ese tema de la reconsideración solamente suena una estrategia para que dejen sin efecto las elecciones para 2024. Ojo, que en algún momento también se quiso culpar al Jurado Nacional de Elecciones, cuando el Jurado Nacional de Elecciones lo único que hace es esperar los pasos previos. ¿Cuáles son esos pasos previos? La enmienda constitucional, que eso lo hace el Congreso, con una mayoría simple y un referéndum, o con 2 legislaturas y una mayoría calificada. Luego de eso, tiene que darse una convocatoria que es por el Ejecutivo. Es el presidente, en este caso la presidente, con el Consejo de Ministros, convocan a las elecciones. Recién allí el sistema electoral empieza a funcionar. Entonces, a preguntas puntuales, respuestas puntuales. La congresista Yarrow y la congresista Pablo nos hicieron preguntas puntuales. ¿Cómo sería si las elecciones son en tal fecha? De acuerdo a eso, se le respondió. Bueno, si usted considera que la fecha de la elección sería esta, este sería el cronograma. Repito, a una pregunta concreta, una respuesta concreta. O sea, ¿elecciones se pueden dar en 4 meses? Se puede dar en una semana si quiere, pero eso no es lo usual y no es lo correcto, y se tendría que romper una serie de principios y una serie de normas, porque para comenzar se requieren 270 días
que ante el pedido del propio Congreso lo hemos achicado. ¿A cuánto? A 230. No se puede menos. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hay hitos que se tienen que cumplir. Decían, por ejemplo, desde el Congreso que en 120 días lo pueden hacer, algunas bancadas. Eso es, ya estamos hablando de los 4 meses. Ya. Sí. Eso es cuando se disuelve el Congreso y se convoca solo a elecciones congresales complementarias. Pero aquí estamos hablando de elecciones generales que tienen otro tratamiento. ¿Y por qué tendría que ser como mínimo 9 meses? ¿Por qué? Porque hay ciertos hitos que se tienen que cumplir. ¿Y por qué se llaman hitos? Porque son inamovibles. ¿Como cuáles? Para que la gente entienda Ya. el por qué no puede Ya. ser en 3 meses, no meses, o por qué las Ya. elecciones no pueden ser en abril. El cierre del padrón, por ejemplo. Otro, las elecciones primarias, que por si acaso no es un capricho del jurado, es algo que está establecido en la ley. No es un capricho del jurado porque el jurado no dicta leyes. Eso está en la ley orgánica de elecciones, que no se dio en estas últimas elecciones por el tema de la pandemia. Se dio una norma excepcional, por única vez, pero a veces la excepción se hace regla, ¿no? Y se ha estado ensayando la posibilidad de que para reducir el tiempo ya no sean primarias, sino sean internas nuevamente. Bueno, estamos entonces en ese limbo dentro del Congreso, que no tiene mayor decisión y que adelanto de elecciones no existe, pero probablemente sí va a existir consenso para que reformen el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y la estructura de la misma, donde vamos a ver cuáles son las bancadas que realmente apuestan por gobernabilidad y aquellas por sus intereses particulares. Doctor Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirme. Gracias por estar con nosotros. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con más aquí en Política y Poder.